Para estas 6 personas, lo que comenzó como apariciones televisivas de rutina se convirtió en sus momentos finales, transmitidos en vivo a audiencias que presenciaron la tragedia desarrollarse en tiempo real, desde celebraciones comunitarias hasta programas educativos. Era el 14 de noviembre de 2013 cuando una mañana fresca de 52 grados se asentó sobre un pequeño estudio de televisión comunitaria en las afueras de Detroit, donde un programa local matutino se preparaba para su segmento anual de recetas de acción de gracias. Catherine Cockage Morrison ajustó su delantal nerviosamente mientras organizaba los ingredientes para la receta de relleno de su bisabuela en el mostrador de demostración. A los 48 años, la madre suburbana de 3 hijos había ganado el concurso de recetas de los espectadores de la estación con su combinación única de pan de maíz, salchicha italiana y arándanos secos. Kate trabajaba como contadora a tiempo parcial, pero siempre había soñado con abrir su propio negocio de catering, viendo esta aparición en televisión como un posible trampolín hacia ese objetivo. La receta familiar de Kate había sido transmitida a través de 4 generaciones, cada mujer agregando su propio toque especial. Su bisabuela había traído la versión original desde Irlanda en 1892, adaptándola a los ingredientes disponibles en Estados Unidos. La abuela de Kate había añadido la salchicha italiana durante la Gran Depresión. Su madre incorporó los arándanos secos en los años 70, y Kate había perfeccionado la base de pan de maíz que hacía que el relleno fuera único de ella. Kate había estado experimentando una leve molestia en el pecho durante varios días, pero lo atribuía a los nervios previos a la televisión y al estrés de las fiestas. Había estado trabajando horas extras en su trabajo de contabilidad para permitirse los ingredientes premium, a menudo quedándose despierta hasta tarde para perfeccionar su presentación. Su familia reveló más tarde que Kate había estado tomando antiácidos sin receta regularmente, pero nunca mencionó ningún problema de salud serio. El segmento en vivo comenzó sin problemas mientras Kate explicaba la importancia histórica de su receta mientras combinaba los ingredientes eficientemente. Su calidez natural impresionó a los anfitriones, quienes comentaron sobre su potencial para tener su propio programa de cocina. Kate sonrió con orgullo mientras describía cómo cada generación había contribuido a la evolución de la receta. A mitad de la demostración, Kate comenzó a sudar mucho a pesar de la temperatura fresca del estudio. Hizo una breve pausa para secarse la frente con una toalla de cocina, bromeando sobre las luces calientes del estudio que la ponían nerviosa. Los anfitriones se rieron, sin reconocer los primeros signos de angustia cardíaca. Kate siguió mezclando, pero sus movimientos se volvieron cada vez más pesados y su respiración se hizo más superficial. Cuando Kate extendió la mano para tomar el último ingrediente, arándanos secos, de repente se agarró al borde de la encimera y su rostro se contorsionó de dolor. Intentó continuar la demostración, pero su brazo izquierdo se entumeció y dejó caer la taza medidora, esparciendo arándanos por el suelo del estudio. El rostro de Kate se puso pálido y le costaba hablar. Kate se desplomó detrás del mostrador de demostración, sufriendo un ataque al corazón masivo mientras el segmento se transmitía en vivo en la pequeña emisora comunitaria. Las cámaras siguieron grabando durante varios segundos antes de que la sala de control cambiara a una gráfica de espera. Los paramédicos llegaron en 4 minutos, pero ella ya había sufrido un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos sostenidos de reanimación, fue declarada muerta en un centro médico cercano aproximadamente 45 minutos después. La estación confirmó posteriormente que varios espectadores habían contactado con su recepción después de que la emisión se cortara abruptamente. La familia de Kate luchó con la repentina muerte de ella y el hecho de que ocurrió públicamente. La estación silenciosamente descontinuó el concurso anual de recetas, y su familia más tarde contribuyó con su receta de relleno a un pequeño folleto conmemorativo compartido dentro de su comunidad, con los beneficios apoyando programas locales de salud cardíaca. Era el 3 de abril de 2014 cuando una cálida tarde de 78 grados Fahrenheit se asentó sobre un pequeño estudio de noticias regional en las afueras de Phoenix. El segmento semanal de características comunitarias funcionaba con un presupuesto ajustado como siempre, y las instalaciones envejecidas lo demostraban. Luces parpadeantes, caídas de energía intermitentes y equipos que habían sido remendados durante años. El personal había reportado choques breves de los micrófonos de mano a principios de esa semana, pero sin equipos de respaldo y sin personal de mantenimiento disponible, los problemas se habían registrado e ignorado. Teniente coronel Marcus Vargas, de 52 años, se sentó bajo las luces del techo mientras un técnico aplicaba polvo rápido para reducir el brillo. El veterano del ejército había regresado recientemente de su 4ª misión y había sido nominado por un grupo local de veteranos para la serie de impacto comunitario de la estación. Él prefería mantener un perfil bajo, pero aceptó la entrevista después de enterarse de que el segmento se enfocaba en el servicio, no en historias de combate. Marcus había construido una carrera de 3 décadas en el ejército, siguiendo el camino de su padre y abuelo antes que él. Él y su esposa, Sarah, habían manejado constantes reubicaciones, despliegues y la crianza de 3 hijos. Ahora,
A 2 años de la jubilación, esperaba obtener una maestría en educación y finalmente enseñar historia en la escuela secundaria. Los problemas eléctricos del estudio surgieron nuevamente minutos antes de salir al aire cuando una de las lámparas del techo parpadeó intensamente, pero el equipo asumió que era otra caída de energía inofensiva. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, la entrevista progresó sin problemas. Marcus habló con calma y claridad sobre la mentoría, el liderazgo y sus planes para enseñar después de salir del servicio. Los presentadores apreciaron su estabilidad frente a la cámara, y la sala de control continuó el segmento según lo planeado. A mitad de una frase, se escuchó un fuerte estallido desde la caja de conexiones que alimenta la red de iluminación del estudio. Una breve falla eléctrica atravesó un cable de tierra dañado que corría por debajo del set de entrevistas. La silla con estructura de metal en la que Marcus estaba sentado se cargó durante una fracción de segundo, lo suficiente como para que una corriente letal pasara a través de su cuerpo antes de que el interruptor automático se activara. Marcus se tensó instantáneamente. Su postura se congeló mientras sus músculos se contraían. Sus manos se agarraron con fuerza a los reposabrazos y se deslizó hacia un lado en la silla. Los presentadores, sorprendidos, se detuvieron a mitad de la pregunta, sin saber si se estaba desmayando o reaccionando a algo fuera de cámara. La sala de control cambió a una gráfica de espera solo después de notar el colapso repentino. Cuando el equipo lo alcanzó, Marcus no respondía y no mostraba signos de respiración. Un débil olor eléctrico permanecía cerca de la base de la silla, y una marca quemada en el marco de metal indicaba por dónde había viajado la corriente. Los paramédicos llegaron en menos de 3 minutos. Comenzaron a aplicar RCP e intentaron la desfibrilación, pero su corazón permaneció en un paro cardíaco persistente. Fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto poco después de llegar. Los investigadores de OSHA determinaron más tarde que el cableado obsoleto, la falta de puesta en tierra adecuada y el mantenimiento eléctrico aplazado habían creado condiciones para un fallo eléctrico de bajo voltaje pero aún letal. La estación recibió múltiples citaciones y fue obligada a completar una revisión eléctrica completa antes de reanudar las transmisiones. La familia de Marcus buscó un acuerdo por muerte injusta, y las estaciones locales de la región adoptaron discretamente requisitos de inspección eléctrica actualizados para prevenir incidentes similares. Era el 19 de septiembre de 2015, y el clima otoñal temprano trajo temperaturas agradables de 20 grados centígrados a un pequeño estudio educativo local en San Diego, donde el programa Science Explorers estaba filmando un nuevo segmento sobre biología marina. El área de producción era modesta y había sido actualizada recientemente con nueva iluminación superior, incluyendo una gran lámpara ubicada sobre la mesa de demostración. Las luces se habían instalado solo 2 semanas antes, pero el hardware de montaje ya había mostrado problemas menores, incluyendo una inclinación lenta hacia abajo que varios miembros del equipo habían atribuido al asentamiento normal. Dr. Jennifer Walsh, de 41 años, arregló una serie de especímenes marinos preservados sobre la mesa mientras los operadores de cámara completaban sus revisiones. Como bióloga marina con 15 años de investigación de campo, ella había regresado recientemente de una expedición documentando patrones de blanqueamiento de corales. Su trabajo se había centrado cada vez más en la educación pública, y consideraba el programa una forma importante de comunicar preocupaciones ambientales urgentes a los jóvenes espectadores. El interés de Jennifer en la ciencia marina comenzó temprano en su vida, moldeado por experiencias de la infancia que la introdujeron a los ecosistemas oceánicos y al trabajo de conservación. Más tarde, ella realizó estudios avanzados en biología marina, centrándose en la restauración de arrecifes y riesgos ecológicos a largo plazo. A lo largo de los años, se hizo conocida por su investigación que enfatizaba soluciones prácticas y educación comunitaria. El programa de televisión surgió de su deseo de hacer la ciencia más accesible para audiencias jóvenes, y ella se mantuvo muy involucrada en el desarrollo del contenido de cada episodio. Pocos minutos antes de la filmación, uno de los operadores de cámara notó un ligero movimiento en la parrilla de iluminación superior. El artefacto sobre la mesa de demostración estaba más inclinado de lo habitual. Aunque permanecía dentro de lo que el equipo consideraba una posición segura, el cambio parecía lo suficientemente sutil como para que no se tomara ninguna acción inmediata y la producción continuara según lo previsto. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Jennifer empezó a explicar las relaciones en el ecosistema de coral con su claridad habitual, usando modelos y especímenes preservados para ilustrar cómo las diferentes especies dependen unas de otras. Se movía alrededor de la mesa con confianza, mirando ocasionalmente hacia la cámara para destacar puntos clave para los espectadores. Al levantar un espécimen preservado de tortuga marina para demostrar estrategias de adaptación, el soporte del accesorio superior experimentó una falla mecánica repentina. El hardware, ya debilitado por una instalación incorrecta y un estrés menor en la red, cedió sin una advertencia significativa. El accesorio cayó directamente hacia el área de demostración desde una altura de varios pies. La luz golpeó a Jennifer cuando estaba en el centro de la mesa, causando que se derrumbara inmediatamente en el suelo del estudio. El impacto dañó el cableado interno del aparato y la zona circundante se oscureció cuando el circuito se disparó.
Los miembros del equipo se apresuraron a su lado y llamaron a los servicios de emergencia en cuestión de segundos, pero ella permaneció sin respuesta. Los paramédicos llegaron en menos de 5 minutos y comenzaron los esfuerzos de evaluación y resucitación. Fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta poco después de su llegada debido a un trauma severo en la cabeza y parte superior del cuerpo, consistente con un accidente de impacto fuerte. Tras el incidente, la estación suspendió todas las operaciones del estudio. Los investigadores de OSHA determinaron que un hardware de montaje inadecuado y soportes de seguridad secundarios insuficientes contribuyeron al fallo del equipo, donde fue declarada muerta poco después de llegar debido a un trauma severo en la cabeza y parte superior del cuerpo consistente con un accidente de impacto fuerte. Un fondo que apoya a los educadores de ciencia marina en el inicio de sus carreras fue creado más tarde en nombre de Jennifer por colegas que habían trabajado estrechamente con ella en difusión educativa. Era el 8 de febrero de 2016, y la mañana de invierno traía un agudo frío de 23 grados a un pequeño estudio de producción en Boston que se preparaba para transmitir en vivo un episodio del Día de San Valentín de su programa regional de cocina. El conjunto, diseñado para parecerse a una cocina doméstica compacta, había pasado por un servicio de mantenimiento de rutina la semana anterior, incluido el mantenimiento de una estufa de gas utilizada para demostraciones en cámara. El trabajo se había completado cerca del final del turno del técnico, y uno de los accesorios no había sido apretado a su par de torsión adecuado, dejando una conexión vulnerable a la separación gradual bajo estrés térmico y de vibración. Tony Ritchie, de 56 años, organizó sus ingredientes con los movimientos firmes de alguien que había pasado décadas en una cocina profesional. Había construido una larga carrera en la industria alimentaria, conocido localmente por crear platos arraigados en tradiciones familiares de antaño. Los productores del programa lo invitaron a demostrar una receta de invierno cocinada lentamente, viendo su aparición como una manera de llevar calidez y familiaridad a una temporada por lo demás fría. Cocinar había dado forma a la vida de Tony desde una edad temprana. Con los años, se había hecho reconocido en la comunidad gastronómica regional por su énfasis en comidas simples y bien preparadas, utilizando métodos tradicionales. Su participación en el programa reflejaba su interés en ayudar a los cocineros caseros a sentirse más seguros en la cocina, un tema que a menudo retomaba durante las apariciones como invitado. Mientras el equipo terminaba de verificar las cámaras, un leve olor a gas circuló brevemente cerca de la parte trasera del set. Pero con múltiples platos preparados y varias fuentes de calor activas, pasó desapercibido. La conexión debilitada debajo de la cocina había comenzado a filtrar pequeñas cantidades de gas natural a un ritmo demasiado sutil para activar alarmas inmediatas. Debido a que la campana de ventilación operaba a un nivel bajo para la claridad del audio, el gas se acumuló lentamente en el área que rodea la estufa. La filmación comenzó sin problemas mientras el segmento en vivo salía al aire, con Tony explicando los pasos de preparación a un ritmo conversacional constante mientras doraba los ingredientes en una sartén pesada. Al pasar a una fase de baja temperatura de la receta, intentó ajustar uno de los quemadores que se había apagado durante el cambio de sartén. Al presionar el control de encendido, la chispa eléctrica encendió la bolsa de gas acumulado alrededor de la cocina. La ignición produjo un fuego rápido en lugar de una gran explosión. Una breve onda de presión empujó el equipo hacia atrás, y el frente de llamas se extendió varios pies hacia afuera antes de disiparse. El destello fue visible en el aire por un momento antes de que la sala de control cambiara la transmisión a un gráfico de espera. Tony, que estaba más cerca del punto de ignición, fue empujado contra el mostrador por la fuerza del destello y cayó inmediatamente al suelo. Los miembros de la tripulación vieron un estallido de llamas barrer el área de la cocina, pero no presenciaron ningún incendio continuo ya que el destello se extinguió tan rápido como se formó. El sistema de alarma del estudio se activó en segundos, provocando una evacuación inmediata y una llamada de emergencia. El personal paramédico llegó a la escena en menos de 4 minutos y encontró a Tony inconsciente con signos de lesiones térmicas severas concentradas en la parte superior del cuerpo y la cara. Fue transportado a un hospital cercano donde los médicos iniciaron un tratamiento avanzado, pero sus lesiones no eran sobrevivibles. Fue declarado muerto poco después de su llegada. Era el 12 de agosto de 2017 y el calor del mediodía alcanzó los 94 grados en Atlanta mientras un pequeño estudio de televisión regional se preparaba para emitir un episodio en vivo de su programa educativo matutino de los sábados para niños. La producción contó con un elaborado set de demostración de química, completo con equipo de laboratorio y gabinetes de almacenamiento de productos químicos que se habían instalado para hacer la educación científica más atractiva para los jóvenes espectadores.
Rebecca Miss Becky Johnson, de 38 años, organizó sus materiales con la organización práctica que usaba en su aula de la escuela primaria. Había enseñado durante más de una década y a menudo se ofrecía como voluntaria durante los meses de verano para dirigir lecciones televisadas destinadas a apoyar a los jóvenes estudiantes. Su enfoque del día era una introducción básica a las reacciones químicas, utilizando materiales seguros del hogar para demostrar cómo interactúan diferentes sustancias cuando se combinan. La educación había moldeado la mayor parte de la vida adulta de Rebecca. Había obtenido sus credenciales de enseñanza a través de una universidad local y se había hecho conocida en su distrito por desarrollar lecciones accesibles que ayudaban a estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje. Participar en el programa le permitió extender ese estilo a un público más amplio y abordó cada segmento con la misma preparación que usaba en su aula regular. Temprano esa mañana, los miembros del equipo técnico notaron un fuerte olor químico procedente del armario donde se guardaban los productos de limpieza utilizados para las demostraciones. El sistema de ventilación del armario había fallado, lo que provocó que se acumularan vapores peligrosos en el espacio cerrado. Sin embargo, el equipo de mantenimiento asumió que el olor era de la limpieza del día anterior y no investigó más ni probó la calidad del aire antes de la transmisión en vivo. El episodio comenzó a tiempo con Rebecca presentando la lección de química con un tono tranquilo y alegre. Se movía entre la mesa de demostración y el armario de almacenamiento de productos químicos mientras hablaba directamente a la cámara. Como parte de su lección planificada, abrió el armario para recoger lo que creía que eran productos de limpieza del hogar seguros para una demostración de reacción simple. Al abrir Rebecca la puerta del gabinete, una densa acumulación de vapores de cloro atrapados se esparció hacia el exterior del estudio, extendiéndose rápidamente por el pequeño espacio mal ventilado. El gas se había formado cuando se habían almacenado productos de limpieza incompatibles juntos de manera incorrecta, creando una mezcla mortal que se había acumulado durante la noche en el gabinete mal ventilado. Rebecca inmediatamente comenzó a toser y jadear mientras los gases tóxicos abrumaban su sistema respiratorio. Retrocedió tambaleándose del armario, con los ojos llorosos y la respiración cada vez más dificultosa, mientras el gas de cloro quemaba sus pulmones y garganta. El veneno invisible se propagó rápidamente por todo el pequeño estudio. La transmisión en vivo capturó la angustia de Rebecca cuando cayó de rodillas, agarrándose la garganta y luchando por respirar. El director en la sala de control cortó inmediatamente a un gráfico de espera mientras el personal del estudio se apresuraba a ayudar, pero ellos también comenzaron a experimentar dificultades respiratorias por la nube de gas tóxico. Los equipos de emergencia llegaron en menos de 4 minutos con equipos de respiración protectores y encontraron a Rebecca sin respuesta. Pero todavía respiraba débilmente con claros signos de una lesión grave por inhalación de productos químicos. Fue trasladada a un hospital cercano y puesta en ventilación asistida, pero sus pulmones se llenaron rápidamente de líquido por un edema pulmonar agudo inducido por cloro. A pesar del tratamiento, ella murió varias horas después por insuficiencia respiratoria. Una investigación posterior al incidente concluyó que un almacenamiento inadecuado de productos químicos y un sistema de ventilación defectuoso habían permitido que el gas cloro se acumulara dentro del armario. El estudio suspendió toda la producción mientras los investigadores completaban una auditoría de seguridad completa, y los reguladores más tarde impusieron multas y exigieron protocolos de manejo más estrictos para cualquier demostración en el aire que involucrara productos químicos. Sus colegas crearon una pequeña beca educativa en su nombre para apoyar a los maestros en el desarrollo de lecciones de ciencias seguras para estudiantes jóvenes. Era el 15 de mayo de 2018. Y la tarde de finales de primavera trajo una suave brisa de 72 grados a un pequeño estudio en Seattle mientras el programa regional Pacific Northwest Outdoors se preparaba para transmitir en vivo su final de temporada. El set presentó un área de simulación de senderos compacta para interiores utilizada para demostrar equipos, prácticas de seguridad y técnicas básicas de movimiento en la naturaleza. Para esta transmisión, el equipo de producción había dispuesto un puente estrecho de madera como utilería para ilustrar cómo los excursionistas podrían evaluar el terreno en superficies inestables o desgastadas por el clima. Mike Harrison, de 44 años, revisó los materiales del día mientras comprobaba el equipo de demostración. Había pasado más de 15 años guiando a pequeños grupos a través de terrenos boscosos en toda la región, centrándose en la educación para principiantes y en hábitos responsables al aire libre. Sus apariciones en televisión estaban destinadas a ayudar a los nuevos excursionistas a sentirse más cómodos al navegar por los senderos, y abordaba cada emisión con la misma claridad medida que usaba en sus excursiones guiadas. El camino de Mike hacia la educación al aire libre se había formado por años pasados mochileando a través de parques estatales y trabajando con grupos juveniles. Con el tiempo, se hizo conocido dentro de la comunidad local de actividades al aire libre por enseñar habilidades prácticas sin dramatización. Técnicas simples y constantes para ayudar a las personas a evitar lesiones o perderse.
El programa valoró su enfoque tranquilo, y el final fue construido alrededor de demostraciones básicas destinadas a familias que comienzan a explorar el aire libre en los meses más cálidos. A principios de esa semana, el pequeño puente de utilería del estudio había sido ajustado para mejorar la visibilidad de la cámara. Se había instalado una nueva bisagra de soporte en un lado para permitir que la estructura se plegara para guardarla, pero la bisagra no estaba bien asegurada. Durante la preparación matutina, los miembros del equipo notaron un ligero desplazamiento en la plataforma cuando se aplicaba peso cerca del borde exterior. Con el segmento programado ajustadamente, estabilizaron el puente con refuerzos temporales debajo del panel central, asumiendo que permanecería estable para una breve demostración. Cuando comenzó la transmisión en vivo, Mike presentó el tema del segmento, reconociendo terrenos inestables e identificando peligros comunes en senderos mantenidos. Se movió a lo largo del área de demostración, explicando cómo la intemperie y la erosión podrían debilitar los cruces naturales. Al acercarse al puente de madera, describió la importancia de probar el apoyo antes de comprometer completamente el peso. Cuando él pisó la estructura para la demostración en vivo, el refuerzo temporal debajo del puente se movió. La bisagra no asegurada en el soporte lateral giró inesperadamente, permitiendo que la plataforma del puente se inclinara bruscamente hacia abajo. Mike intentó ajustar su posición, pero la caída repentina provocó que cayera de lado por el borde de la plataforma. La transmisión en vivo mostró su caída inesperada por un momento antes de que la sala de control cambiara a una gráfica de espera. El personal del estudio llegó a él en segundos. Mike había aterrizado con fuerza en la sección inferior del set, golpeando el costado de su torso y cabeza contra el marco rígido de soporte debajo del puente de utilería. No respondía cuando el equipo lo evaluó. Los equipos de emergencia llegaron en menos de 4 minutos e iniciaron procedimientos avanzados de soporte vital. Mike fue transportado a un hospital cercano, donde el personal médico identificó lesiones internas graves consistentes con una caída de alto impacto sobre una superficie rígida. A pesar de los continuos esfuerzos, fue declarado muerto poco después de su llegada. Una investigación posterior determinó que la instalación de la bisagra había sido incompleta y que el soporte temporal no proporcionaba una estabilización confiable para su uso en demostraciones en vivo. El estudio dejó de usar decorados plegables e implementó controles más estrictos de equipos antes de la transmisión. Colegas más tarde crearon una pequeña iniciativa educativa de seguridad al aire libre en nombre de Mike para apoyar a los excursionistas principiantes en el aprendizaje de habilidades básicas de conciencia en el campo. Gracias por ver el vídeo. Haz clic en el siguiente vídeo para descubrir más historias impactantes.